Ministrado, pero no solamente Dios ha ministrado su gracia desde el día que tal vez se quebró nuestro corazón y cruzamos esas puertas. Y nosotros lo recordamos como un momento único, porque fue tal vez demasiado doloroso. No a esta iglesia, sí que me congregué en ella, pero en la iglesia que me inicié, hasta de rodillas entré pidiendo perdón. ¿Vio cómo entran los católicos de rodillas? Hasta así tuve que entrar. Y lagrimeando y vaqueando y pidiendo misericordia. Y Dios la tuvo, porque había abandonado los brazos amorosos del Señor, que el Señor me había traído a su casa. Y uno recuerda ese momento en particular, o tal vez otro, que cuando existe la oración del pecador, pero no fuimos elegidos en ese momento. Uno lo recuerda porque uno tiene memoria de eso. Pero según la Biblia dice que antes que nazcas, que hubieras nacido, Dios ya te había elegido. Cuando eras tal vez católico, o tenías alguna otra religión, o eras ateo, o estabas en contra de Dios, con todas tus fuerzas, Dios te había elegido porque Él quiere darnos un fin, el cual es bueno, según la palabra del Señor. El fin que tengo para ustedes es bueno, pero mientras no llega el fin, a veces se levantan las tormentas en el medio de la mar, a veces caminamos un poquito por encima de las aguas y otro poco nos hundimos y clamamos, salvame porque perezco. A veces vemos las multitudes con hambre y vamos a Jesús y decimos, Señor, tienen hambre, los echamos lejos de nosotros, porque no queremos esa responsabilidad de ver a la gente que tiene necesidad de algo y nosotros suplirle, porque miramos y no somos dueños de nada. Y en medio de esas cosas, a veces Dios nos pone a nosotros y nos dice, denle ustedes de comer. Y entramos a revolver entre todos y encontramos un par de pescaditos y un par de panes y dice, bueno, háganlo sentar. Y para todas esas cosas uno tiene que ir obedeciendo a veces sin entender. O estar dispuestos a veces a, entre comillas, hacer el ridículo. Porque hay testimonios que son para esta vida y hay testimonios que son que estamos dando a las personas de que se puede. Ahora digo la palabra y comienzo a predicar. Yo cuando uno se siente cómodo, el mate. Cuando uno se siente cómodo. Estaba repasando la vida de John Wesley, hombre que fundó junto con su hermano los metodistas, en 1700 y pico, si mal no recuerdo. Y la madre era el que los criaba, estrictamente. Padre, pastor de una iglesia anglicana, salía a pastorear. Y la familia en ese tiempo y todas las familias tenían mucha necesidad. Tanta necesidad que antes de los 5 años el 75% de los niños morían. Ella fue madre de 19 hijos, 9 muertos. Pero una señora que criaba a sus hijos
en la buena moral cristiana, les enseñaba matemáticas, les enseñaba historia, les enseñaba la palabra de Dios. Y esta mujer me llamaba la atención de que todos tenemos un origen. Todos tenemos un origen. Y en esta mañana nosotros no debemos olvidar nuestro origen. El origen fue cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos eligió con un propósito. Y después voy a seguir leyendo, después le cuento. 19 hijos. No llegaban a los 5 años, el 75% de los niños nacidos en esa época de Inglaterra. Los padres, para que los hijos dieran más pena y le dieran un pedazo de pan, los mutilaban, los dejaban tuertos, le quebraban una mano o un pie y los largaban a la calle y los olvidaban. Para que la gente tuviera un poco de más misericordia y le dieran un pedazo de pan y que no se murieran de hambre. En esa época nació este hombre, nacieron estos hombres de Dios que reformaron a toda una nación. Tal vez nosotros en este tiempo estamos pensando de que necesitamos mucho. Y a veces lo que necesitamos es a Jesús. A veces solo lo que necesitamos es darnos cuenta de que, ¿qué es lo que tenés? Tengo una monedita, la más pequeña, no voy a ofrendar. Pero mirá que si ofrendás vas a estar escrita en la Biblia como la que más ofrendaste, la viuda que dio más que los ricos. No, pero es la moneda más chiquita y soy la más pobre y soy la que menos vas a dar, sí, para el que te mire, pero no para Dios. Tal vez en esta mañana se pueda destacar a los que cantaron, a los que vinieron bien vestidos, y tal vez vos llegaste arrastrándote y con el no querer. Y tal vez pensás que eso no es valorable delante de Dios porque viniste, ni sabés vos por qué viniste, pero estás acá. Y en ese ni siquiera saber por qué viniste, Dios mira las cosas diferentes y no mira las cosas como la mira el hombre. Así que en esta mañana les digo que tenemos ejemplos. Tal vez una mujer que crió 19 hijos, pero que supo agarrar los domingos para enseñarle a sus hijos los salmos. Y como los vecinos se enteraron de que estaban enseñando los salmos, llegaron a ser 50. Y bueno, como la capilla estaba abierta, se fueron para la capilla porque el marido era el pastor que estaba lejos. Y llegaron a ser 100 y 200 a la tarde, porque a la mañana había un encargado haciendo el culto. Y ese encargado le mandó una carta al marido del pastor diciendo: no puede ser que una mujer a la tarde esté trayendo más gente que los cultos de la mañana. Y el marido le mandó una carta a la señora, a su esposa, diciéndole que parara de enseñar la palabra de Dios porque en cierta manera estaba humillando al que había quedado encargado. Y ella le devolvió otra carta, diciendo: si vos te haces responsable en aquel día cuando estemos delante del gran trono blanco y todas las culpas caigan sobre tu vida, yo voy a parar la obra de Dios que estoy haciendo. Y el marido no le respondió. Es importante que nosotros miremos
todas esas cosas. Para que sepamos que hay gente que nos ha dado ejemplos. Tal vez en un libro, o tal vez al lado nuestro. Así que, sigamos el camino del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 2, versículo 1, las bodas de Caná de Galilea. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el número 5 inclusive. Y pido la gracia del Señor para poder darle aquello que tengo en mi corazón. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. En el capítulo 2, cuando vemos esta historia de Canaán, María le trae una necesidad que había en ese momento y en esa boda. Se había terminado el vino y la madre de Jesús le dice: se terminó el vino, no tienen vino. Pero Jesús no era el encargado ni de ir al almacén. Entendió qué era lo que se le estaba pidiendo. Le dice: pero todavía no ha llegado mi hora. Nosotros podemos entender a veces de que no somos merecedores de algo. Tal vez usted se mira su vida y dice: no soy merecedor de. Hubo una mujer que vino a pedir un milagro a Jesús y Jesús le dijo: no está bien. No te pertenece el pan de los hijos. Lo que yo estoy dando no es para vos. No está bien que el pan que doy a los hijos lo coman los perrillos. Y la mujer dijo: sí, pero los perritos comen lo que cae de la mesa. Ella no dijo: no, me estás discriminando. Si Jesús le decía lo que ella era, ella aceptó, pero dijo: también necesito de lo que estás dando. Le dice en el capítulo 2, versículo 5: haced todo lo que él os dijere. Y Jesús les dijo: llenen las tinajas con agua. El milagro que va a ocurrir en esta boda nos enseña que nosotros podemos hacer algo. Podemos y debemos de hacer algo. Pero no es lo sobrenatural. Podemos y debemos de hacer algo. Y lo que Jesús les dice era lo que ellos podían y debían de hacer. ¿Tienen agua? Y en eso que ellos ven el agua, recién estábamos mirando con Lorena una partecita de las bodas de Caná. Y en la historia que hacían en la película, el esposo no entendía
¿A dónde quería ir aquel que le tenían que obedecer? La necesidad no era de agua, la necesidad era de vino. Pero como habían recibido la palabra de que hagan todo lo que Él les diga, hay algo que nosotros podemos hacer. A veces es obedecer por encima de la razón. Tal vez la razón te dice, hace años que estás intentándolo, pero tu vida no mejora. Hace años que querés santificar tu vida, pero tu vida sigue siendo el mismo trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Tu mente, tus pensamientos, tu corazón lo cambian y se transforma. Por más que descienda la presencia de Dios cuando salís y te retirás, sos la misma persona que antes. Lo único que tus pastores no lo saben, la iglesia no lo sabe. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Cuando he entrado por esas puertas, hoy venía a predicar la palabra de Dios, pero como le dije, he entrado por esas puertas de diferentes maneras. Entré por esas puertas drogado y arrodillado pidiendo misericordia, endemoniado hasta las patas. He estado sentado con mucha soberbia diciéndome, es el último culto que estoy y después me voy a mi vida antigua. He estado de muchas maneras delante del Señor. He estado queriendo servirle y he estado queriendo abandonarlo y en cierta manera crucificarlo para mí nuevamente por los pecados. Pero debemos de obedecer al Señor en aquellas cosas que tal vez ni siquiera podemos llegar a entender. Hay veces que obedecer antes de que ocurra el milagro. El milagro comenzó con un mandato. Hacer todo lo que Él os dijera. Y le dijo, llenen las tinajas con agua. Tal vez el milagro que estás necesitando y queriendo en tu vida necesitas simplemente comenzar obedeciendo a aquello que Dios te está pidiendo. Cuando comencé los caminos del Señor, eran inconstantes. Qué palabra difícil. Cuando se junta la N con la S es mortal. Hay una calle que yo trabajo de chofer y la gente a veces me dice, la calle Cannstatt. Le digo, qué calle difícil. A veces el milagro comienza con un mandato, de llenar las tinajas. A veces hay algo que Dios te está pidiendo y es a través de obedecer y de hacer aquello que vos podés hacer, llenar las tinajas. No le estaba pidiendo a Jesús que convirtieran el agua en vino. Les estaba pidiendo que pusieran agua en las tinajas. Porque era lo que tenían. En esta mañana tal vez tu vida se siente identificada como me siento yo a través de la palabra de Dios, que a veces hay cosas que no puedo. Y cuando recién me convertí, era inconstante y no me gustaba trabajar. Y porque mi papá me daba todo. Me decía, no vas a ir a trabajar por tanta plata, Tomás, me daba. Y yo, loco de la vida, papá me da.
Y llegué a los caminos del Señor y era inconstante. Y Dios me puso en el corazón que tenía que ser fiel, no predicando, no ayunando en el trabajo. Y comencé a ser fiel en aquellos trabajos que me salían. Y todo empezó como una bola de nieve a irse añadiendo. Y comencé a tener más constancia aún en las cosas del Señor. Porque tal vez si Dios me pedía cosas espirituales, no podía hacerlo. Tal vez si Dios me pedía que convertir el agua en vino. ¿Sabes cómo salía por dentro? Y tal vez Dios te está pidiendo, andá a darle de comer a los niños allí. No, yo estoy en un proceso que estoy queriendo ayunar como ayunaba antes. Y te entras a hacer trampas al solitario, tratando de hacer lo que no podés. Sí que podemos entrar a la barca, pero no podemos caminar arriba de las aguas. Ni aunque caminó Jesús, ni aunque caminó Pedro. Si te largas a las aguas te vas a hundir. Porque lo vemos, y todos los discípulos que aceptaron al Señor caminaban por arriba del agua, no necesitaban más barca. Fue un momento especial, un momento específico, y hay cosas que Dios te va marcando para tu vida que necesitan de la obediencia mínima. Si yo pensaba en la palabra en el día de hoy, ¿qué era lo que nos podía impedir el llenar las tinajas por agua? Tal vez lo ves como algo inservible, porque no es lo que se necesita. ¿Viste en un momento que la palabra cuenta de que había un hombre que lo habían asaltado y lo habían golpeado y estaba tirado junto al camino? Y uno dice, no, tengo que predicar, voy a la iglesia de Santa Catalina a predicar, ¿cómo me voy a detener con este hombre acá? Y quedar pegado, no, pastora, no puedo ir porque estoy acá en el hospitalito del cerro. Y algunos no hicieron caso de aquello que se les presentó, porque habrán dicho, tal vez, por algo le pegaron. Viste que a veces te aburre y decís, no, este me pide plata para la droga. Y el otro te pide un pedazo de pan, no, si es un vago, no vaya a laburar. Y ahí tu mano está siempre así. No con tu hijo, no con tu hija, no con tus seres queridos. Y dice, pero se hacen bien a quienes aman. ¿Qué hacen diferente de los gentiles? Porque cada uno al que ama le da. Dicen, sean buenos con aquellos que son malos. Oren por sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen. A veces hay cosas simples que debemos de estar haciendo para Dios. Y no somos nosotros los que hacemos los milagros. Podemos hacer lo que nos toca. En Mateo 20:22 dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber? Y ellos dijeron, podemos. Y esta es la historia que está contando la Biblia cuando viene la mamá de dos de sus discípulos y dice, que un hijo mío se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dice,
ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, y ellos dijeron, podemos. Y Jesús le dice, la verdad que sí, que pueden beber de ese vaso. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es a mí a quien corresponde darlo. El Padre es el que los va a colocar en su lugar debido. Pero Jesús les estaba diciendo algo importante, que ellos podían beber del vaso que Jesús iba a beber. ¿Y qué vaso iba a beber Jesús? El vaso que no quería y que fue al monte de los olivos diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Nosotros podemos hacer milagros? De ninguna manera. Lo único que podemos hacer es participar en aquello que podemos para que el milagro ocurra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los discípulos dijeron podemos, reconociendo que podían obedecer, que podían caminar, que podían entregarse, pero no podían ni siquiera elegir dónde se iban a sentar en el reino de los cielos, a la derecha, a la izquierda o en el último lugar, porque eso correspondía a Dios. Lo que pertenece a Dios pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos hacer el milagro. Nosotros no podemos convertir el agua en vino, pero sí podemos llenar las tinajas con agua. Cuando vemos lo que la Biblia nos habla y nos dice acerca del vino, nos habla de que alegra el corazón del hombre en el Salmo 104:15. Nos dice que el vino nuevo y hay vino viejo, y que el vino nuevo se debe echar en los odres nuevos y el vino viejo se debe echar en los odres viejos. Y a veces queremos que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida siendo los mismos. ¿Cómo estás, hermano de acá? Buscando la unción. Y bueno, con ese cuerpo, marcando ahí. Estoy aburrido de esta serie, la otra. Pero tiene que llegar un momento en tu vida que tenés que darle un alma a lo que el mundo nos está imponiendo, que es que te mereces estar ocioso, hacer nada, que tu mente vuele a través del celular, o que ni siquiera pensés, que la tele te lleve a pensar y a divertirte. Y está bien distraerse y tener ocio, pero no vivir toda la vida en la nada misma. Este hombre, Wesley, dice, el ocio y yo nos hemos divorciado para siempre. Y acá se marcaban un montón de cosas. La pastora hablaba acerca de lo que se hacía tal día, tal otro. Y yo llegué a estar en la iglesia pensando de que a mí no me ponen en nada, pero había una escoba que nadie quería usar. O había pintura que nadie quería pintar la iglesia, o cortar el pasto. Y siempre yo le encontraba un sustituto y decía, la escoba la puede usar fulano o mengano, el pincel lo puede usar perengano, y cortar el pasto lo puede hacer fulano de tal. Y encontraba trabajo para todo el mundo, menos para el pobre de que no tiene trabajo en la iglesia. Tal vez nos sentimos de esa manera. Y queremos hacer lo que no nos corresponde. El vino representa la alegría, pero también representa eso nuevo que Dios quiere
entregar a tu vida. Pero hay que despojarse de lo viejo para recibir lo nuevo. Hermano, en esta mañana yo miraba en casa, me desperté muy temprano, y me acordaba de la palabra de Jesús antes del amanecer, aunque ahora el amanecer está ahí nomás, pero me desperté antes. Y estaba en casa, y en estos 2 días últimos me sentía como que había un despertar de un querer, algo nuevo en Dios. Y es importante. ¿Por qué? Porque de Dios viene el querer como el hacer. En tu vida tiene que estar el querer. En esta mañana estuvimos hablando acerca de las bodas de Caná. Estuvimos hablando de lo que se puede y de lo que no. De lo que nos corresponde y de lo que no. A nosotros no se nos pide hacer el milagro, sino obedecer, que es la puerta que va a abrir esa puerta hacia el milagro. Así que en esta mañana no nos toca hacer lo imposible. Solo nos toca hacer lo posible para que Él haga lo imposible. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, de esta mañana. Y no sé con qué vamos a llenar las tinajas. ¿O con qué Jesús te ha pedido que llenes esa tinaja? A estas personas les pidió llénenla de agua. Pero todos tenemos tinajas que llenar. Todos tenemos delante de nosotros algo que Dios nos está pidiendo. Quiero que llenes estas tinajas de tal o cual cosa. Eso no te lo voy a decir, porque hasta podría ser hiriente y chocante. Pero cada uno de nosotros sabemos que debemos despojarnos para que Dios haga el milagro necesario. No te paralices, no estés con dudas. Dios te está pidiendo lo que podés hacer. Hagamos una oración por esta palabra conocida para nosotros, pero necesaria en esta mañana. Que así como en las bodas de Caná, que Jesús hizo el milagro, en esta mañana nosotros también podamos recibir ese milagro simplemente porque hemos decidido obedecer a todo lo que Él nos diga por encima de la razón, por encima del entendimiento. Señor, quiebra nuestros corazones. En esta mañana quiebra nuestros corazones. Quebranta nuestro ser. Rompe nuestra vida y hazla de nuevo, para poder derramar en nuestras vidas ese vino nuevo. Señor, mira que lo que podemos hacer nosotros no es el milagro. Simplemente tal vez traer nuestras miserias o tirarnos a tus pies como se tiró esa mujer y llenarnos de lágrimas por causa del pecado que cargamos.
por lo desobediente que somos a veces, por la falta de compromiso que a veces tenemos. Desde esta mañana, Señor, pedimos que nos ayudes cualquiera sea nuestra necesidad. En nuestra vida hay una boda que tiene una necesidad. En nuestra vida está ocurriendo algo que necesita que ocurra el milagro. Padre, en tus manos en esta mañana encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro presente y nuestro futuro. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, para tu gloria, recibimos tu palabra. Amén. Y amén.